los músicos de rock vienen de todos lados, vienen del conservatorio, del mariachi. Fíjate, hoy iba a hablar yo rápido, simplemente por no decir que no dije nada. Vamos a hablar de Javier Batis. Cuando yo era pequeñito, muy pequeñito, tenía yo 13, 14 años, 15, no, a los 16, 17 años. El pelo muy rizado, ahora lo tengo menos rizado. Y me dejé el pelo así, en afro. Entonces, sí, parecía yo un cerillo apagado, un cerillo usado, una cerilla usada. Y me decían el Batis, mis compañeros. Luego me rapé, ya no era yo el Batis. Perdí el pelo en una apuesta estúpida. Y me decían el Batis. Todos estábamos muy al tanto de lo que hacía Javier Batis. ¿Por qué? Porque es uno de los grandísimos músicos de rock mexicanos que no sé por qué nunca trascendió. Fue amigo de Jim Morrison, por ejemplo. Fue amigo de un montón de gente y lo respetaba mucha gente. Pero él nunca trascendió como yo creo que debía trascender. Primero que nada no se llamaba Javier Batis, se llamaba Javier Isaac Medina Núñez. Él nació en Tijuana, Baja California, en junio de 1944, o sea que era 11 añitos mayor que yo. No sé de dónde sacó el Batis, no me puse a averiguarlo, fíjate. Y murió en Tijuana, Baja California, el 14 de diciembre de 2024, hace un par de semanas, el Javier Batis. Javier fue un músico primero de blues y luego de rock, que nunca se pudo integrar ni siquiera al rock and roll, por ejemplo, de los años 60 en México, con los Teen Tops y los Rebeldes del Rock, porque tenía una influencia mucho más profunda de blues. Se cuenta que cuando Johnny Laboriel, el gran, y vamos a hablar un poco de la gran dinastía musical Laboriel, que son ex esclavos garífunas de Honduras, que vinieron a México. El padre de Johnny Laboriel vino a México, y estaba él y su hermana, era Laboriel, y su hermano Abraham Laboriel. Y Johnny Laboriel era el cantante, un cantante negro en un grupo de rock, era buenísimo. En México era como que ya te sentías más estadounidense, ¿no? Los Rebeldes del Rock tenían a Johnny Laboriel, sí eran los Rebeldes del Rock, ¿no? No, los Rebeldes del Rock, no me acuerdo cuál era en uno de los grupos, eran los Rebeldes del Rock, en los Teen Tops cantaba Enrique Guzmán. Cantaba Johnny Laboriel, y cuando Johnny Laboriel se fue para hacer su carrera en solitario, que tuvo alguna carrera en solitario Johnny, quisieron traerse a Batis para que cantara, pero pues él ya estaba haciendo otro tipo de música, un blues mucho más sólido, un gran guitarrista de blues. Podías oír solos impresionantes en muy poco que grabó Javier, muy poco que grabó. Por ejemplo, no participó en Avándaro, pero luego consiguió un trabajo en un club nocturno que se llamaba Terraza Casino, donde estuvo años tocando de 12 de la noche a 5 de la mañana, ¿no? Pero sobre todo, con lo que sabía de guitarra Javier, que era un montón, pues le enseñó guitarra a un montón de gente, como a este señor del paliacate en la cabeza, Carlos Santana. Esta es la época en que se cortó el pelo estilo, esto es de los 80s fijo. Javier Batis está con Carlos Santana. Él fue profesor le enseñó guitarra a Carlos Santana, que venía del mariachi. Por eso decía yo que los músicos de rock vienen de cualquier lado. Y Batis venía del blues y Carlos Santana venía de que su padre era mariachi y le había enseñado violín. Pero a Carlos Santana el violín no le parecía como lo mejor del mundo, y pues él andaba buscando otra cosa. Y un día oyó una guitarra eléctrica y dijo, eso es lo que quiero. Y hasta el día de hoy. Entonces tuvo su guitarra eléctrica y conoció a Javier Batis, y Javier Batis le dijo, esto se toca así. También le dio clases a Alex Lora, que no aprendió absolutamente nada, eso todos lo sabemos. Le dio clases a Abraham Laboriel, al hermano de Johnny Laboriel, que está considerado uno de los mejores bajistas de la historia de la humanidad, sobre todo bajista de jazz. Pero Abraham Laboriel ha sido el bajista de sesión más
exigido, deseado, amado en los Estados Unidos, después de que la anterior bajista de sesión se empezó a retirar. Una mujer maravillosa que hizo las líneas de bajo que tú has oído seguramente. Y luego Abraham Laboriel. Abraham Laboriel es brutal en el bajo. Vean, busquen a Abraham Laboriel en YouTube y alucinen lo que se puede hacer con un bajo. Y fue alumno también de él. Y fue alumno del Fito de la Parra, el baterista de Can't Hit, el único que queda del grupo original de Can't Hit, con el cual durante un tiempo incluso llegó a tocar Javier Batis. Y otro rockero que creo que está ahora desaparecido, que es Guillermo Briceño, también fue alumno de Javier Batis. Guillermo Briceño es pianista, pero tú aprendes música independientemente del instrumento, ¿no? También. Y Guillermo Briceño además tiene por ahí algunas canciones maravillosas, como La escena me traspasa el corazón. Entonces, no sé por qué. Y luego tenía una teoría además rarísima. Tenía la teoría que no se podía hacer rock en español, que el rock tenía que ser en inglés. Entonces había ahí dos vertientes que se pelearon durante años. El rock tenía que hacerse en español porque éramos mexicanos y muy mexicanos y bandera de México y Virgen de Guadalupe y hacemos rancheras en español, digo en rock. Y los de no, el rock solo se puede hacer en inglés, a la que pertenecía o perteneció por lo menos en muchos años, no sé después cómo evolucionó su pensamiento, Javier Batis. Y luego estábamos los raros, ¿no? Los que decíamos, pues, si lo puedes hacer en inglés, en español, en francés, en serbocroata, en húngaro. Hay un grupo que se llama Firkin, que es de punk celta, y que siempre el punk celta lo cantan en inglés, pero acaba de sacar un disco en húngaro. El disco suena muy bien, no entiendo un pijo, porque lo oí ayer, pero no entiendo nada, pero hicieron su disco de punk celta en húngaro. Y yo tenía otros amigos, los Modena City Ramblers, que también hacían punk celta en italiano. Entonces, yo creo que se puede hacer rock en todos los idiomas del mundo y el rock lo haces en el idioma que a ti se te da la gana, y lo he dicho respecto a The Warning, ¿por qué hacen las cosas en inglés? Porque quieren, porque les sale de las ganas, y cuando quieren hacer algo en español van y lo hacen, y si un día lo quieren hacer en francés igual. El caso es que Javier era de los de el rock tiene que ser en inglés, porque si no, como dijo alguna vez, porque si no es como meter un hot dog en una tortilla. Yo dije, esto suena bien, debe ser sabroso, un hot dog en una tortilla. Entonces acaba de morir y deja un legado, deja discos y deja algunos vídeos, muy poco, pero es un gran guitarrista, que es una pena, es una verdadera pena que nunca haya trascendido como los que lo oímos alguna vez en vivo. Dijimos que tenía que trascender, es que cómo era posible que el mundo del rock viviera sin conocer y disfrutar la guitarra de Javier Batis.